pobre. ¿Qué tipo de ayudante utilizarían? ¿Cuál sería el mejor, muchachos? Colocar, no leo los quizzes. Es un ayudante, ¿cierto? Puede ser, pero cuando es inmunogénicamente más pobre, ¿cierto? Es pobre, ¿qué se utiliza? Realmente, ¿qué utilizarían? Un ayudante de aluminio, profe. Son ayudantes, ¿cierto? Sí, obviamente potencian la respuesta inmunológica. Pero es que cuenta la pregunta, si es inmunogénicamente pobre, ¿qué utilizarían? El ayudante completo de Freund. Recuerde que el ayudante completo de Freund trae dos microorganismos, ¿cierto? Trae, pues, obviamente, el que va a ser el fin de la vacuna y el otro es el que trae Mycobacterium tuberculosis. Pues hay dos microorganismos en la vacuna que obligatoriamente lo que van a hacer es potenciar más la respuesta inmunológica. Se los dije la semana pasada varias veces. Si tomar un microorganismo atenuado para realizar una vacuna, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir? Atenuación, profe. La atenuación, esa sería La una, ¿cierto? atenuación, Y la otra. hacer la prueba y después observar síntomas. Sí, más o menos eso es lo que uno hace, ¿cierto? Atenúa y obviamente tiene que mirar si es que bien atenuado. Y aquí la diferencia entre los TLB, pues hay que mirar qué colocar. ¿Listo? Bueno, una preguntita, una cosita. Una compañera de ustedes me hizo caer en cuenta que nosotros nos saltamos los B. Usted les pregunté la semana pasada que dónde habíamos quedado. Ustedes me dijeron que íbamos a iniciar vacunas. Pero nosotros nos saltamos los B. Nosotros no hicimos explicación del linfocitos B. ¿Sí o no? Sí, profe, sí, señora. Profe, yo le quería hacer otro comentario, creo que por parte de algunos compañeros, creo que son pocos. Si nos podríamos salir una hora antes de clase, profe, por ahí a las 12, es que no sé si sepa lo del semillero de investigación. Por ejemplo, de mi parte tengo la presentación a las 2 de la tarde, entonces me queda un poquito muy complicado lo que es materiales y arreglar el computador y todo eso. No sé si sepan lo del semillero, lo encuentro. Si el encuentro semillero sí sabía. Sí, profe. ¿Quién A más ver si, está con eso? no sé si hayan Yo otros también, compañeros. profe. Tengo la presentación en la tarde. ¿Pero a qué hora? También a esa hora, como después de la compañera Karime. Digo, Yerli. Que es a las 2 de la tarde. Pues terminamos a la 1. Miren, muchachos, ¿cuál es el inconveniente? Ya explicamos vacunas, pero nos queda hoy explicar inmunidad humoral. Ya habíamos empezado hipersensibilidad. Es que nos falta mucho tema todavía. Bueno, profe. Profe, ¿cuándo nos devolvería la nota de este quiz? Profe, por casualidad está hablando, es que tiene el micrófono cerrado.
Pues está lo que aquí también está molestando la página y si no lo he abierto. Bueno, lo que les estaba comentando ahorita, pues que voy a empezar a comentar, es que ya vimos los T, ¿cierto? Vamos a ver los B. Entonces, cuando nosotros hablamos de las verdaderas células especializadas, hablamos de los T y los B. ¿Listo? O sea, son las, ¿por qué llaman especializadas? Aparte de todo, que pues, obviamente son las que van a eliminar el microorganismo. Recordemos que aquí se acaba la respuesta. O sea, entró el antígeno, pasó toda la respuesta inespecífica, ¿cierto? Que ya sabemos cuál es. Y termina con la inflamación. En la inflamación, ¿qué es lo que se hace? Se le presenta en la crónica, ¿cierto? Aparte de reparar y demás, se hace la presentación a los T. Y los T, pues obviamente son los que van a eliminar el microorganismo y aparte son los que van a guardar la información. Y aquí se termina, o sea, aquí se termina el proceso de inmunidad. ¿Esto qué quiere decir? Está en este caso, pues, inmunológicamente bajo y los T no son suficientes para eliminar, pues habrá que ayudarle, porque obviamente ya quiere decir que si el sistema no eliminó en este caso los antígenos, pues ya se va a presentar simbología y sintomatología. Habrá que ayudarle. ¿Cómo habrá que ayudarle? Si es una bacteria, por ejemplo, antibióticos, si es un virus con antiviral, si es un parásito, pues obviamente con desparasitante, etc. Entonces habrá que ayudarle al sistema inmunológico, obviamente para eliminar ese microorganismo. Porque ya después ya no, o sea, pues ya empezamos a ver otras cosas que son relacionadas con la inmunidad. Pero aquí con esto ya se acaba cómo trabajan las células, pues obviamente para eliminar un antígeno. Tenemos acá en este caso los B. De esto ya hemos hablado pues algunas cosas, otros procesos. Entonces, funciones de los B. Uno, recuerden que es ser célula presentadora de antígeno, pero su función principal es ser ¿qué? Producir anticuerpos. Esa es la función en este caso de los B. Entonces, mire, acá tenemos un anticuerpo y obviamente pues el anticuerpo tiene dos partes. Una es la parte variable y la otra constante. Entonces, esto es más o menos lo que vimos cuando explicamos sistema de complemento. Entonces, hoy vamos a ver cómo están conformadas también cada una de estas partecitas del anticuerpo y para qué es que sirve. A tenerlo en cuenta. Recuerden que los anticuerpos no son los que eliminan, ¿cierto? Ellos son como los mediadores. Los anticuerpos son proteínas y el sistema inmunológico, pues obviamente pues no reconoce, por ejemplo, en el caso de los microorganismos proteínas, pero en este caso las proteínas tampoco eliminan, ni siquiera del sistema de complemento, porque recuerden que en el sistema de complemento, que es todo proteínas, ¿qué es lo que sucede? La última proteína, ¿qué es lo que hace? Se mete dentro de la célula a buscar los fosfolípidos, por los cuales tiene pues obviamente el receptor, pero al entrar, ¿qué está haciendo? Rompe la pared celular. Esa célula que está haciendo, llenándose de agua. Y lo mismo es, estos van a ser como los intermediarios para que se puedan eliminar los microorganismos y ya ahorita miramos cómo. Entonces, a tener en cuenta, los B no atacan directamente al antígeno. ¿Quiénes son los que atacan al antígeno? Los intermediarios, ¿cierto? Los anticuerpos. ¿Cuándo aparece esta respuesta? Recordemos que todo lo que es B es respuesta a toxinas o microorganismos de tipo extracelular solamente. Son activados por los T. Recordemos que pues para que se dé la respuesta inmunológica a memoria deben participar los T. Y sucede lo mismo con los T. Cuando se van a activar, pues empiezan a aparecer o se dividen en células plasmáticas, en este caso que serían las efectoras y las células de memoria. Se liberan los anticuerpos, pues recordemos que los anticuerpos, primero que todo, son específicos. Y esto recuerda el ejemplo que dábamos, que decíamos que si entra Andrés, los anticuerpos que se producen serían solamente para Andrés. ¿Listo? Bueno, hay anticuerpos que van a participar, obviamente, en los procesos de destrucción. ¿Cuáles son los procesos de destrucción? Uno es fijación del sistema de complemento. Ese es uno. Y la otra parte sería opsonización. Esos son los procesos en los cuales participan los anticuerpos que son específicos. Recordemos que ellos se quedan en la médula ósea. Ellos están, pues obviamente solamente reciben la molécula. ¿Cómo es que se llama los que se quedan en la médula ósea? ¿Cómo es que se llama? CD36, profe. ¿La qué? La CD36, ¿no? Las ¿qué?
¿La C de cuál? La CD36, profe. La C36, muy bien, Camilo. ¿Listo? La C36, que ellos no quieren. La C7, que es obviamente la estimulación que la timoboya tiene. Y obviamente quedan destinados a quedarse en la médula ósea, a hacer el proceso de maduración. ¿Listo? Entonces, recuerden, solamente funcionan o van a cumplir la función las células que están en estado maduro, no más. Bueno, de estas células que están en estado maduro, se considera que el 20% de los circulantes, o los que están en sangre, van a ser B. ¿Por qué? Porque recordemos que también hay otras proteínas que son bien sanguíneas, pero de esas proteínas de ese plasma, el 20% son linfocitos o globulinas. Linfocitos B, y obviamente, pues, ¿quiénes van a circular? ¿Qué van a producir? Globulinas. Bueno, ¿dónde los vamos a encontrar? En el vaso, en la parte de la pulpa blanca, las amígdalas y en el tracto gastrointestinal. ¿A dónde van? A los ganglios linfáticos. Recordemos, tanto B como T van a los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque allá se expresan receptores, obviamente para quimiocinas que obviamente se producen estos folículos. Entonces, T y B los encuentro en los ganglios. Bueno, recordemos que la forma de reconocer los antígenos por el B es muy diferente a los del T. ¿Cierto? Que esto es una diferencia que pueden haber colocado y esto ya lo hemos hablado antes. Pero recordemos que el B, primero que todo, no necesita presentación. Él mismo cumple esa función. Y lo otro, él no necesita que le partan en pedacitos. Profe, se le desactivó el audio. Ya me di cuenta que pena, yo no sé por qué, ni siquiera lo he tocado. Sí, profe, nos decía que Acá partían pedacitos. estoy, sí, acá en este caso recordemos lo que le estaba diciendo era que lo reconoce completico, ¿cierto? O sea, esa es una diferencia con los T, que en el caso de los T, ahí sí tienen que partirse en pedacitos, este no. Soluble es que está en sangre y está completico. ¿Listo? Lo reconoce completo. Solamente reconoce exógeno, no más recuerdo. ¿Cómo lo reconoce? Pues igual que los T, pero él tiene su receptor propio. Y aquí obviamente el receptor se llama BCR, receptor de células. Entonces, eso es lo que vamos a mirar, cómo está conformado, así como hicimos con el T, cómo está conformado en este caso el receptor de los B. Entonces, ¿cómo está conformado el receptor de los B? Por inmunoglobulinas de membrana que sí están pegadas al linfocito, recuerden, de clase M y D. Y obviamente aquí tiene unas cadenas acompañantes, que son las alfa y las beta, y estas hacen las funciones del CD3. Esto quiere decir, ahorita más o menos les envío un dibujito, cómo es que está, y obviamente pues es similar al de los. Entonces, la parte de las inmunoglobulinas irá por el antígeno y la parte del alfa y el beta, como hace las veces del CD3, similar a usted, pues envía, en este caso, la señal hacia el interior. Ya les envío acá una cosa, un dibujo. Para que tengan de pronto un poquito más explicadito. Entonces, miren lo que les voy a enviar al WhatsApp. Es que ya les envié. Internet está súper lento. ¿Ya lo vieron? Profe, Entonces, mire, personalmente no me ha ese llegado es. nada. No, profe. No, profe, a mí tampoco. Cambiado.
Nada todavía. No, profe, todavía. Señora. Mire, se los envía aquí al chat de Teams. Ahí ya aparece. Yo lo- No, profe, tampoco. No, profe, si le aparece un relojito al lado, profe, es porque no se la ha enviado a usted. Tal vez el Ya, internet. es que parece que está en... Un momentico, miro a ver si aquí aparece en la plataforma. Ya apareció, mírelo. Yo lo Sí, estoy viendo profe, aquí en ya. la plataforma de Sí, Teams. sí, profe, ya. Bueno, Ya, profe, ya llegó a Teams. ¿a todos les apareció ya? Bueno, pero súper lento. Bueno, entonces, ustedes ven ahí que en este caso está, es ese debajo de la bolita que es el B, ¿cierto? Es el linfoncito B. Y recordemos pues que el receptor está pegado. Entonces, cómo está formado el receptor? Recuerden que la inmunoglobulina tiene forma de Y, ¿listo? Entonces, está formada por inmunoglobulina M y G de membrana, D, perdón, es D, no es G, corrijan ahí, por favor, es D, M y D, porque G no es G, es D, M y D de membrana. ¿Listo? Entonces, esa es una parte del receptor. Y la otra parte del receptor, ¿cuál es? Alfa y beta. Entonces, las alfa y las beta harán las veces de CD3. Entonces, recordemos con los T. La parte de afuera, ¿cierto? La parte, en este caso de arriba, el receptor, que será esa inmunoglobulina M y D en membrana, irá por el antígeno. Y la parte de las cadenas alfa y beta, que hace las veces de CD3, va a enviar la señal hacia el interior. ¿Listo? Entonces, así está formado el receptor. Entonces, ¿cómo está formado el receptor? Por cadenas o las inmunoglobulinas M de membrana y por las cadenas alfa y beta. Así es como está formado el receptor. Bueno, como él solamente reconoce exógenos, recordemos que todas las células tienen complejo mayor histocompatibilidad, pero en este caso, pues como estas, aparte también hacen las células de, pues, recuerde que el NHC de tipo ¿qué? 2, solamente reconoce exógenos. Al igual que todas las células, cuando no hay estímulo, obviamente, pues se eliminan por proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada. Y igual, cuando se junta, así como igual que los T, cuando se encuentra un antígeno, entonces, ¿qué se va a producir? Recuerden que los T y los B son las únicas células que se dividen. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Este se va a dividir en dos, ¿cierto? Porque se encontró con el antígeno. Una división, ¿cuál va a ser? ¿Cómo lo va a eliminar? Porque tiene que eliminarlo. Entonces dice, pues, células efectoras. ¿Cierto? ¿Cuál será la efectora? Las plasmáticas. Y ellas son las que producen las proteínas llamadas anticuerpos. Y las otras células producto de esa división son las de memoria, porque recuerden que ellos tienen que guardar la información. Obligatoriamente tienen que guardar la información. Bueno, te vamos a hablar un poquito de las plasmáticas. Pero las somáticas, ¿de dónde salen? Pues ellas, gracias en este caso al préstamo que le dan, que son obligatoriamente para que se buscan en memoria, tiene que haber préstamo de los T. Entonces, el T le presta la interleucina al B. ¿Para qué? Para que el B se transforme en célula plasmática. Entonces, ¿qué características tienen estas? Ellas no, por lo tanto, no tienen inmunoglobulina de membrana. Son mucho más grandes. Y obviamente, pues al ser más grandes, pues van a tener mayor cantidad de citoplasma. Que tenga mayor cantidad de citoplasma. Puede tener un retículo endoplasmático muchísimo más desarrollado. Entonces, ¿eso para qué le sirve? Pues para que se produzca gran cantidad de proteínas. Y obviamente, ¿cuáles son las proteínas? Pues los anticuerpos. ¿Dónde se localizan? En los ganglios, en los órganos linfoides secundarios y la circulan en sangre. Aparte de todo, viven pocos días. Entonces,
Uno dice, pues con esto, y no se dividen, y obviamente pueden ver. Entonces, uno dice, pues, ¿cuál es la verdadera función de las células plasmáticas? Pues producir anticuerpos, menos. La parte efectora, recordemos que los efectores, en este caso, pues serían los anticuerpos, pero ellos son proteínas. Entonces, las que hacen la destrucción son las células, entonces se considera que las plasmáticas son las efectoras. Mientras que en el caso de los B, en este caso, pues ellos al contrario de las plasmáticas, ellos sí van a vivir muchos años y obviamente hacen proceso de división. Y cuando ya hablamos en este caso, pues de las de memoria, estamos diciendo que la respuesta es que inmediata. Cuando vuelve a entrar el antígeno, que obviamente las activa. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? ¿Preguntas ninguna? Bueno. Entonces, acá pues recordemos que en este caso pues hacen su etapa de maduración en la médula ósea y en la médula ósea empiezan a adquirir los cúmulos de diferenciación. Entonces, se considera que el primero que aparece es el 19, que va a participar en la maduración y en la activación. Después empiezan a aparecer otros, como el 24, el 10, el 20, el 22, el 21. Después aparecen las inmunoglobulinas de membrana, después aparece la CD23. Uno de estos cúmulos hacen las veces, pues obviamente, de enzimas. Entonces, aquí tenemos acá, mire la CD45, tema que hablamos en el caso de los T. La fosfatasa proteica de tiroxina. Recordemos que esta nos sirve para activar. ¿Quién la activa? Las cadenas alfa-beta. Cuando se une arriba, en este caso, la inmunoglobulina va a ir por el antígeno, desde una vez envía las señales al interior, ahí está la cadena alfa y beta, recuerden que es las veces de CD3, transducción de señales, eso quiere decir que envía las señales hacia el interior, para que se active la CD45. Y obviamente, pues aquí empieza el proceso de división. Ejemplos de las cúmulos de diferenciación, entonces mire, por ejemplo, el 19, el 22 y el B7, pues lo que sirven es para adherencia del B con otras células. El CD21 es un receptor para el sistema de complemento, entonces, ¿qué quiere decir? Donde, en este caso, la molécula, donde se une, un momentico. Bueno, muchas gracias. Entonces, mire, lo que les decía, por ejemplo, del receptor CD21. Recordemos que en el caso de las inmunoglobulinas, cuando ellos van a participar, participan, por ejemplo, en la opsonización
o con el sistema de complemento. Entonces, especialmente el sistema de complemento, en las partes donde se va a unir, quiere decir que hay un CD21, ¿cierto? El receptor, en este caso, al sistema. Si hablamos de la CD22, ¿para qué sirve en este caso? La evidencia. Mira el caso de la B7. Recordemos que el B7 es un receptor obligatorio que obviamente pues lo que va a hacer es concordar en el caso de los T con la CD28. Entonces, aquí todas las uniones y todo lo que se produzca es por medio de receptores. Porque si no, pues podrían unirse las células, incluso a otras células pues, de su familia, ¿cierto? O pueden unirse los tejidos y obviamente pueden provocar enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, por eso todo es por receptores. Entonces, la médula ósea que va a producir un anticuerpo y un linfocito va a producir un anticuerpo específico. Entonces, frente a quien lo activó, entonces, ¿qué quiere decir? La médula ósea produce un B, entra Andrés, ese B frente a Andrés, y los anticuerpos obviamente son frente a Andrés. No sirven para ningún otro antígeno. Si entra otro antígeno, tiene que volverse a dar todo el proceso. Entonces, acá el proceso de maduración, pues es muy similar al que hacen los T, ¿cierto? Lo único es que obviamente los T hacen su proceso de maduración donde, en el timo, y esto lo van a hacer ¿dónde? En la médula ósea. Entonces, el BCR aquí también es específico. Si se juntan al antígeno, pues obviamente ya hubo la estimulación, y el B se transforma en célula plasmática. Acá tenemos en este caso, pues, recordemos cómo está formado el BCR, ya lo dijimos, ¿listo? Y acá, pues, generalmente lo que tenemos es que las que forman el alfa y beta, que forman el CD3, pues lo que hacen es transducción de señales, envían la señal hacia el interior. Mira donde aparece la C, que alguna vez la vimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Resulta que aquí ya tenemos el B, y el B ya sabe que hay un antígeno, ¿cierto? Y aquí tenemos las T de tipo CD4. Entonces, aquí se va a dar el préstamo. El T, porque es que este B ya va a ir a buscar el antígeno. Entonces, el T tiene que prestarle, en este caso, la interleucina 6. No se les olvide. Entonces, para que haya ese préstamo, tiene que haber coordinación de receptores, que se tienen esos receptores. ¿Cuáles receptores? El CD40 en el caso de los B y el CD40 en el caso de los T. Si hay actividad entre esos dos receptores, obviamente el T le presta la interleucina 6 al B. ¿Sí? ¿Está entendido, muchachos? Sí, señora. Sí, los demás les quedó claro, muchachos. Sí, profe. Claro, muchachos. De todas maneras, les envío aquí al chat de Teams. Estoy enviando acá, dice que enviando, para que llegue por primera vez. Bueno, eso es lo que hace. Entonces, el BCR, ¿qué es? Es un conjunto de proteínas, ¿cierto? Glucoproteínas que pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas. ¿Listo? En este caso, pues vamos a tener que, voy a encontrar, por ejemplo, la inmunoglobulina G, recuerden que es una D membrana, ¿listo? Baja por la porción hasta el B. Profe. Recordemos, acá tenemos, señora, tengo con los datos. A ver si mejora. Entonces, recordemos acá, cada inmunoglobulina M es específica frente a, ¿no? En este caso, pues recordemos que tienen MHC2 porque lo que reconoce es exógeno. Igual, activan la endocitosis, división, ¿listo? Envían señales también, en este caso, al receptor para que el B reaccione. Esas son las características. Y aquí, pues, las funciones, recuerden, es como para recordar, son la presentadora de antígeno y que produce anticuerpos. Y que es cuando se junta con el antígeno, pues obviamente se va a dividir en las efectoras y en las de memoria. Y el TCR, ¿qué es lo que hace? Igual, ¿cierto? Una parte va a ir por el antígeno y la otra envía señales hacia el interior. Bueno, ¿cuál es una diferencia con los T?
Cuando el BCR es liberado a la superficie del B, ya voy a decir que es un BCR soluble, ¿cierto? O sea, va a estar en sangre. Pues aquí es cuando lo llamo, ¿qué? Anticuerpo. Entonces, los anticuerpos son las formas solubles de BCR. ¿Esto qué quiere decir? Cuando esta inmunoglobulina está pegada, en este caso, al B, va a ser las veces de receptor. Y cuando se suelta, cuando está suelta, hace las veces de anticuerpo. ¿Me queda claro o no? Claro, muchachos. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar las partes de este anticuerpo. Entonces, mire, tenemos un dibujo, ¿cierto? Que vamos a explicar cada una de sus partecitas. Entonces, acá el BCR, pues, está compuesto, recordemos que tiene 2 cadenas pesadas y 2 livianas. Entonces, todo ese peso aproximadamente es de 160 kilovatios. Entonces, las 2 cadenas pesadas, pues se llaman pesadas, son las de adentro, mire, estas dos. Estas son las 2 cadenas pesadas. Y estas se considera que pesan aproximadamente 60 kilovatios. Y las de afuerita, estas dos que están aquí afuerita, son las cadenas livianas. Eso es lo primero que tienen que reconocer. ¿Cuáles son las pesadas y cuáles son las livianas? Y si ustedes ven, están partidos como en segmentos, ¿cierto? Entonces, a cada segmento se le da el nombre de dominio. ¿Listo? Dominio. Cada segmento es un dominio. Entonces van a ver dominios de las livianas y dominios de las pesadas. ¿Entendido? Bueno, para tener en cuenta, si ustedes ven, las partes más externas, tanto las livianas como las pesadas, están de otro color. ¿Por qué están de otro color? Porque estas partes son las que cambian, las partes que vamos a llamar variables. ¿Por qué cambian? Porque hay 5 tipos de anticuerpos. Recordemos que está el M, el G, el A, el D y el E. Esos son los 5 tipos de anticuerpos. Entonces, hay partes obviamente que los van a diferenciar. ¿Viste? Entre el M, por ejemplo, el M y el A, por ejemplo. Pero el resto, la estructura es muy similar. Entonces recordemos, cadenas pesadas son 2, las de adentro, cadenas livianas, las de afuera, están partidos en pedacitos, cada uno se llama un dominio, y estas partes que están oscuritas son las que varían dependiendo del tipo de inmunoglobulina que se requiera. Aquí tenemos lo mismo, entonces como para diferenciar, las cadenas de adentro son las pesadas y las cadenas de afuera son las livianas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Otra diferencia con el TCR. Acá el anticuerpo va a tener 2 sitios de unión con el antígeno. Mire, 1 en este caso y 2. Diferencia con el TCR, el receptor de los T. Que el BCR tiene 2 partes por las cuales obviamente se le va a pegar al antígeno. Bueno, el anticuerpo, ¿qué es lo que forma? Una pinza, ¿cierto? Esa es una Y, una pinza. Y esta pinza obviamente va a ir a buscar ¿a quién? Al antígeno. Entonces, a los anticuerpos se les denomina factores humorales. ¿Por qué humorales? Están en nuestros humores. ¿Cuál es nuestro humor? La sangre. ¿Listo? Y obviamente son específicos. No se les olvide. Si entra Andrés, solamente es frente a Andrés. Estos anticuerpos tienen unas características. Primero, son proteínas, pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas. Te recuerden, inmunoglobulina o anticuerpo o globulinas, exactamente lo mismo. Se producen como respuesta a un antígeno específico. Entonces, ¿cuántos tipos de anticuerpos tendremos en nuestro organismo? Muchos. Porque primero los que de pronto conocemos son las vacunas que pues obviamente se nos han administrado. Pero nosotros hemos estado expuestos a un sinnúmero pues obviamente de antígenos y obviamente contra todos esos antígenos que vamos a tener, anticuerpos. ¿Dónde se van a encontrar? En la sangre, en la linfa y obviamente en las secreciones corporales. ¿Cuál es la secreción corporal más conocida en la cual voy a encontrar anticuerpos?
¿Cuál será? ¿Ah, muchachos? Hay uno que es lo más fácil, ¿cuál será? Ah, ¿cuál será, muchachos? La secreción corporal donde hayan anticuerpos, ¿cuál se les ocurre que es? Mamá, ¿qué les pasa a ustedes cuando ustedes nacen? ¿Qué les pasa? Recordemos que todos nacemos sin inmunidad, ¿cierto? Empecemos a el momento en que se nace. Es que lo que hace, ¿qué es lo que hace la mamá? Proporciona el calostro, profe. Y el calostro, ¿cierto? En el calostro, o sea, ¿en el calostro para qué es? Porque es que en ese calostro aparte, pues obviamente que es alimento, ¿cierto? ¿Qué es lo que lleva? Recuerde que nosotros nacemos sin anticuerpos, sin anticuerpos. Entonces la mamá a través de ese calostro lo que pasa que es anticuerpos. O sea, los anticuerpos que me van a ayudar a mí a arrancar mientras obviamente pues el inmunitario mío o el animal, como sea esto, empieza obviamente a desarrollarse. Pues como no tengo inmunidad, no me presto unos calostros, obviamente, en este calostro van los anticuerpos, que obviamente son los que me van a ayudar a protegerme, obviamente, mientras mi sistema inmunológico arranca. Bueno, entonces vamos a mirar las partes. Entonces, la primera parte de esas inmunoglobulinas tiene una región que es variable y tiene una región que es, ¿qué? Constante. Entonces, y esta parte de las inmunoglobulinas, mira, aquí también están las cadenas pesadas y las cadenas livianas. Entonces, hay una parte que es variable. Entonces, va a haber variable en las pesadas y variable en las livianas. Entonces, mira, aquí están las de afuera, que son las cadenas, en este caso, pues, las livianas. Ellas tienen su parte que varía. Entonces, ¿cómo se llama esa partecita? El BL. Y la variable, la pesada, que se llama BH. Igual aquí está una BH y esta es una BL. Recuerde que esto cambia dependiendo del tipo de anticuerpo. De acá hacia abajo ya no cambian, no varían. Entonces, la variable es esta. Estas que están en rojo. Tanto las livianas como las pesadas. Entonces, ¿para qué sirve esa variable? Para encajar de manera específica con el epítope. O sea, esa es la parte que es el epítope. Y las otras que no se mueven, que serán estas azulitas, digo que cambie. Estas azulitas no varían. Estas no varían. Estas ya no varían. Entonces, a esas partes azulitas se les denomina región constante. Entonces, esta es la el vector es que elimina. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿entendido las partes de la inmunoglobulina, muchachos? ¿Preguntas que tengan? No, porque hasta el momento ninguna. ¿Me estoy escuchando? ¿Escuchando mal? ¿Sí, señora? Profe, sí estamos, bueno, no sé si soy solo yo, pero estoy escuchando mal. Sí, es que internet me da pena con ustedes, pero está re malísimo. Mire, yo me pasé incluso los datos y está igual. ¿Ahora sí me están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? Es que sí, profe, a veces se le escucha bien y un momento se queda como en silencio y luego Sí, sale la qué idea pena. otra vez y así. Vuelva. Está pero re mal internet, me da pena con ustedes. Bueno, hasta aquí está entendido. Parte de la inmunoglobulina. Sí, profesor, mi parte sí. ¿Los demás están entendidos? Sí, señora. Pues, entonces, recordemos acá tenemos las cadenas livianas y las livianas son las de afuera, recuerden. Las de afuera tienen dos segmentos, ¿cierto? O dos pedacitos. Recuerden que lo llamamos dominios.
Entonces, uno de estos varía, es el que llamamos BL, ¿listo? Entonces, recordemos, ese varía, ¿por qué? Porque hay diversos tipos de anticuerpos. Y ya la segunda parte, esa liviana, no varía, que ya eso es como un aumento, eso es lo que hace. Un momentico que cambie, mientras tanto le voy diciendo, es que tengo o sea, tocar cambiar uno solo, porque si no, es un momentico, me quito, me cambia el computador, a ver si me escuchan mejor. Bueno, entonces mire, acá tenemos la estructura de la inmunoglobulina. Entonces, recordemos que el antígeno tiene la parte que se llama el epitope, ¿listo? Y el anticuerpo, esta parte que es la que varía, se va a llamar como parátopo. Entonces, el parátopo va a encajar con el epitope. ¿Entendido? Entonces, recordemos, esta parte también se le llama dominio de unión, o se le puede llamar también CDR, regiones determinantes de complementariedad. Pero generalmente pues vamos a conocer con el nombre de parátopo. Bueno. Vamos a hablar de las otras. Entonces, recordemos, las pesadas son las de adentro. ¿Listo? Las pesadas constan de 4 a 5 dominios. Recuerden, pedacitos. ¿Entendido? Pedacitos. Voy a volver un momentico para que lo tengamos aquí. Miren, acá. Acá está la pesada. Cada uno de estos es un dominio, un pedacito. Entonces, al primero, ¿cómo lo va a llamar? CH1, al segundo CH2 y al tercero usualmente CH3. Tiene aquí, incluso dependiendo del tipo de inmunoglobulina, tiene otro aquí, que sería el CH4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Recuerden que ya les dije los tipos. ¿Cuáles son los tipos en este caso de inmunoglobulinas? Hay 5 tipos. Entonces, aquellos que tienen 2 cadenas pesadas alfa serán inmunoglobulina A. Los que tienen 2 cadenas pesadas gamma, G. 2 cadenas pesadas epsilon, inmunoglobulina E. Los que tienen 2 cadenas pesadas mu, la M. Y los que tengan 2 cadenas pesadas delta será una inmunoglobulina D. Recordemos que solamente hay que 5. La A, la G, la E, la M y la D. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Para saber cómo la estructura. En el caso de que sea una inmunoglobulina D, G o A, va a tener 3 tipos de segmentos constantes. Y si es una inmunoglobulina E o E, va a tener 4 tipos de segmentos constantes. Entonces me voy a volver un momentico aquí al dibujito. Ya les salió, ¿cierto? Donde estaba el azul con rojo. Sí, profe, ya. Entonces, esta inmunoglobulina, qué tipo será? De las que ya hablamos. ¿Qué tipo de inmunoglobulina será, muchachos? ¿Camilo? Profe, vendría siendo de la M o la E. Muchachos, ¿qué tipo de inmunoglobulina será? Profe, pues esa tiene 3 CH, ¿cierto? Entonces, si tiene 3 Constantes. CH constantes, profe. Entonces vendría siendo A, G o D. A, G o D. Muy bien. Si fuese una M o una E, tendría que tener otro pedacito aquí abajo. ¿Listo? Otro dominio de abajo. Entonces, esta sería en este caso una G, E o A. ¿Listo? Bueno.
Bueno, entonces, en este caso recordemos, pues aquí está el nombre, otro nombre del CDR, que ya dijimos que en este caso pues también se puede denominar parátopo, ¿listo? O dominio de unión, ¿listo? Entonces, ¿para qué sirve? Van a saber específicamente, van a ir a buscar a quién, al epítope. Van a saber a qué tipo de antígenos se van a unir. Los dominios, en este caso el CL, ¿cierto? El que sigue, el segundo de la constante, y el A pesada, pues lo que hacen es estabilizar el sitio de unión. En la parte del centro, esta inmunoglobulina va a tener algo que se llama el bisagre o gosmi. Entonces, ¿para qué le sirve en este caso? Para moverse. ¿Listo? Les voy a enviar aquí, espera un momentico, un dibujo de la inmunoglobulina completica para que vayan mirando ustedes mismos las partes. Un momentico. Ya se los envío. Un momentico. Un momentico que ya se están viendo. Bueno, ya aquí aparece enviado. Viene el WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes ahí? Ahí están todas las partes, ¿cierto? Están las cadenas pesadas y las livianas. Entonces, mire, ahí está enumeradas, ¿cierto? O pues, señaladas las partes que varían y las que no. Entonces, ese circulito que ustedes encuentran en el centro es el que vamos a llamar bisagra o gosmi. Entonces, ¿para qué le sirve este? Para movilidad. Entonces, generalmente esto va a hacer que ellas se puede, recuerden que están pegadas en este caso al B. Entonces, lo que va a ayudar es que ellas se muevan con mayor facilidad y obviamente vayan a ir a buscar a quién, al antígeno. Particularidad, las inmunoglobulinas M no tienen esta parte, no tienen la región bisagra. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de abajo. La parte de abajo se llama la región efectora. ¿Listo? Entonces, SCH2 que ustedes tienen ahí, SCH2 tiene una función. ¿Cuál función? A SCH2 se le va a pegar el sistema de complemento si esa es una inmunoglobulina ¿qué? Recuerden el sistema de complemento. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas que participan con el sistema de complemento? La G, profe. La G, ¿cierto? Una es la G y la otra es la M. Entonces, si yo hablo del segmento CH2, por esa parte es que se va a unir el sistema de complemento. Y aparte, ¿cuántas necesita? ¿Una o dos? Dos, profe. Dos, ¿cierto? Bien, Camilo, dos. ¿Listo? Entonces, a esa parte es donde se une el sistema de complemento y aparte necesita que se unan dos anticuerpos. Entonces, se considera que en este caso, pues, se unen cadenas de carbohidrato. Son la base, pues, obviamente, las funciones biológicas, en este caso los anticuerpos, porque se pega el sistema de complemento. Y esa es la función del CH2. La función del pedacito que le sigue. Entonces, en este CH3, este pedacito es el que actúa como opsonina. Recordemos que las M y las G son las que participan en la opsonización. Entonces, a ese pedacito CH3 es donde se pegan macrófagos, neutrófilos, natural killers, si es el caso, pero si hablamos de opsonización, decimos en este caso macrófagos y neutrófilos. Obviamente, para hacer el cambio en este caso, pues de carga a las bacterias. Perciben que es un intermediario, es intermediario el sistema de complemento, es intermediario de las células fagocíticas. Y la parte del CH4, que solamente la tiene la M y la E, pues entonces igual, a esta parte es donde se pega el sistema de complemento, porque es una M, ¿listo? En este caso. O por la parte de este pedacito del E, se van a pegar los E a los mastocitos. ¿Sí? ¿Está entendido eso o no? ¿Les queda claro, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, Lo de señora. llamadas, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, para que ustedes, o sea, tengan en cuenta
en este caso es que ellos son intermediarios, ¿sí ve? Porque es que recordemos que los anticuerpos no eliminan. Listo, los anticuerpos lo único que van a hacer es participar como intermediarios y obviamente pues van a venir en este caso las dependiendo del sistema de complementos, a pegar a su pedacito correspondiente o si son las fagocíticas al CH3, que es el pedacito correspondiente. Entonces ustedes ven, por eso se llama la parte de abajo, la parte FC, la parte efectora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a esta parte se le pegan o sistema de complemento o las células fagocíticas hacia el proceso de destrucción. Y la de arriba es para ir a buscar a quién, al antígeno. Bueno, aquí hablábamos de los puentes disulfuro. Entonces, los puentes disulfuro, ¿dónde están ubicados? En todas las uniones de ese anticuerpo. Entonces, obviamente no se pueden romper. ¿Listo? Si se rompe, pues va a disminuir la función biológica de los anticuerpos. Obviamente, si se rompe, no va a activar, pues, activarse aquí en el sistema de complemento. Tampoco habrá proceso de opsonización, pues, correctamente. Baja, en este caso, la capacidad pues, citolítica de los E, en un caso de que el antígeno, por ejemplo, sea un parásito. Pero para estudiar en este caso cómo están formados sus anticuerpos, pues obviamente tuvo que haberse partido en pedacitos esa inmunoglobulina. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Utilizando enzimas y productos químicos. Entonces, por ejemplo, utilizaron unas enzimas como la papaína. Entonces, la papaína va a actuar a nivel del gosne, los que tienen la bolita, recuerden. Ese es el gosne, ¿listo? O el FAP. En la parte que termina en el FAP, ¿listo? El gosne o bisagra. Entonces, para eso, o sea, ahí fue como supieron que servía en este caso para movimiento. Cuando hablan de la tripsina, esta rompe las cadenas pesadas, ¿listo? El ácido propiónico va a romper los enlaces de las cadenas pesadas y livianas. Pero esto lo hicieron fue como estudio, ¿listo? Entonces, mira, aquí está. Entonces está la digestión con la papaína, que lo que hace es romper aquí. Incluso aquí está otra, lo que hace romper esta parte. Entonces lo utilizaron fue para saber, o sea, para estudiar para qué servía cada pedacito. Así fue como lo supieron. Bueno, entonces eso en el caso de que el anticuerpo, o sea, estamos hablando del receptor. ¿Listo? Preguntas. En este caso, en el caso del receptor. Y ya vimos la fórmula de inmunoglobulina. Preguntas que tengan. No, profe, mi parte no. ¿Ninguna? De mi parte Bueno, tampoco, pues, muy bien. bueno. No, profe. Entonces, vamos a hablar de los anticuerpos como tal. Entonces, recordemos que son proteínas, ¿listo? Que las producen las células plasmáticas como respuesta a un antígeno. Funciones, pues ir por el antígeno, ¿cierto? Localizar el antígeno y obviamente apegarse al antígeno por la región FAP, que es la parte de arriba. Y una vez unido a él, pues obviamente la parte efectora, pues va a usar, ¿cierto?, sus dominios, sus pedacitos, para que ahí se una un sistema de complemento de la opsonización y obviamente se haga eliminación, en este caso, pues de ese antígeno. Acá tenemos unas, pues, esporádicas, ahorita más adelante vemos más funciones de estos. Entonces recordemos, la G y la M incrementan la fagocitosis. ¿Por qué? Porque recordemos que ellas participan como opsonización. Si hay opsonización porque se requiere, pues obviamente hay cambio en este caso de la carga y obviamente pues el proceso de opsonización pues se va a dar. ¿Y qué se va a producir? Fagocitosis. ¿Listo? También en este caso pues van a participar como opsonina, incluso los dos, la G y el M. Y en el caso del E es opsonina para parásitos. ¿Por qué opsonina para parásitos? Porque él se le va a pegar, esta inmunoglobulina se le va a pegar al parásito y van a venir los eosinófilos, se pegan por la parte CH3 y adiós parásito. Otras funciones, pues hay unas inmunoglobulinas que pasan, en este caso las membranas de los tejidos, por ejemplo la G. La G es la única que pasa en la placenta, entonces pasa, pues obviamente es el paso a la madre, en este caso sus anticuerpos, hacia su hijo. La A y la G, pues las voy a encontrar en la glándula mamaria. Muchas de estas, pues, van a formar inmunocomplejos. Recuerden que los inmunocomplejos, que la unión antígeno-anticuerpo, no se pueden quedar por ahí. ¿Por qué? Si ellos se quedan por ahí, me van a causar daño en los tejidos.
pues se va a producir prácticamente una enfermedad casi que tipo autoinmune, porque es yo con yo, o sea, se mete ese inmunocomplejo en el tejido, toma el tejido como si fuera un antígeno y hay respuesta, y por eliminar ese inmunocomplejo, pues obviamente van a eliminar o dañar el tejido. Entonces, tienen que ser estos inmunocomplejos opsonizados o fagocitados. Esto es lo que me pueden causar hipersensibilidad de tipo 3, lo que les decía. Van y se pegan al tejido, se activa el sistema inmunológico y hay que mirar o se activó en este caso el sistema de complemento o la opsonización, donde se pegan los fagocitos y por eliminarlo me van a dañar el tejido. ¿Listo? Bueno, también, ¿qué es lo que hacen? Inmovilizan gérmenes, hacen procesos de neutralización, se considera que participan pues con la C5 en la quimiotaxis y participan en la granulación del mastocito, porque recuerden que se le pega al mastocito cuando hay mucha inmunoglobulina E. Bueno, vamos a hablar de lo que es el cambio de clase de inmunoglobulina, porque recordemos que son diferentes tipos, en este caso, de anticuerpos. Entonces, ¿cuál es el primer anticuerpo que se produce? ¿Cuál es el primer tipo de anticuerpo que se produce? Eso ya lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es? ¿El M? El M. Muy bien, el M, ¿cierto? El M es el primer anticuerpo que se produce. Entonces, resulta que el M no es específico para todos los antígenos. Entonces, si no es específico, tiene que obligatoriamente darse el cambio de inmunoglobulina. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que sucede acá? Recuerden todo el proceso, que entra el antígeno, listo, lo que hace en este caso el antígeno es pues hacer todo el proceso de presentación y obviamente lo que hace es que se va a producir inmunoglobulina M. Bueno, pero resulta que ya dijimos que la M no es tan específica. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues que haya préstamo, que haya otro préstamo. Entonces, por ejemplo, si el antígeno es un parásito, como la M no es tan específica, entonces debe haber obligatoriamente otro préstamo. Entonces, ¿qué le presta en este caso si es un parásito? Pues esas mismas células lo que van a hacer es prestarle, en este caso, la interleucina 4. Y obviamente con esa interleucina 4, pues se va a producir el préstamo, o sea, o activar en este caso las plasmáticas para que ellas produzcan inmunoglobulina E. Miren lo que les cambié, lo que voy a enviar al WhatsApp, que es lo que acabo de decir, para que lo vean, por favor. Entonces, por eso se llaman antígenos timodependientes. Esos antígenos dependen de los T para que se produzca la respuesta. Entonces, miren, el primero arriba, el primero, ¿cierto? Lo que ustedes tienen es el antígeno, la presentación del epítope, se lo presentan a los T, el T colabora con la 6 al B, se transforma en célula plasmática y produce la primera inmunoglobulina, que es la M. Pero resulta que es un parásito, la M no tiene nada que ver contra el parásito. Entonces, va el mismo proceso, pero ahora tiene que producirse la E. Entonces, para que se produzca la E, el T le presta la interleucina 4. Entonces ya no se va a producir M, sino se va a producir E. ¿Entendido? ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Bueno. Sí, señora. Bueno, aquí pues teníamos como el proceso completo de colaboración. Entonces es como colocarle a la célula los receptores que necesitan. Entonces recordemos que para el préstamo necesariamente se necesita que haya la CD40. ¿Listo? Tanto en el B como en el T. También obviamente tendrán que ir ahí, implicar la B7 y la CD28, porque recordemos que el B es una célula presentadora de antígeno. Entonces tiene que tener el B7 obligatoriamente. Y por parte de los T, el CD28. Entonces uno dice, pues, ¿qué tiene acá la presentadora de antígeno? Pues, aparte de todo, va a tener la MHC de tipo 2, ¿listo? El B7 y el CD40. Y acá tenemos el T. ¿Qué necesita el T? El CD28 y el CD40, para que haya el préstamo.
Bueno, entonces, ya dijimos en este caso que el primero que se produce es la M. ¿Listo? Entonces, la M, ¿qué le está indicando? Por ejemplo, si lo quieren comparar ahorita con lo del COVID-19, cuando aparece la M, quiere decir que usted tiene la infección. ¿Listo? Porque su cuerpo está en plena respuesta. Entonces, usted produce inmunoglobulina M. Empieza el estímulo del antígeno, obviamente el sistema inmunológico. Entonces, como ya lleva varios días estimulando el sistema inmunológico, esa M cambia a G. ¿Listo? Ahí está el cambio que se da. Entonces, la M siempre quiere decir que la enfermedad, ¿cierto? La infección la tiene ya, la tiene viva ya, estimulando el sistema inmunológico. Pero si les aparece G, quiere decir que ya la tuvo. O sea, ya el estímulo ya pasó. Usted tiene G. Yo no sé si usted de pronto alguno ha visto pues exámenes de alguien que se haya hecho la del COVID-19 y muchas veces les envían esta, la serológica. Entonces le sale o M o G, o si no ha tenido nada, pues ninguna. Bueno. Cuando le aparece G es cuando ya tuvo la enfermedad, ¿verdad, profe? Sí, sí. Sí, porque ya hubo mucho estímulo. O sea, ya hubo mucho estímulo al sistema inmunológico, entonces cambia de M a G. Vale. Bueno, recordemos que para que las células se activen, ¿cierto? Acá tenemos el préstamo de los T, ¿listo? Estas las produce, en este caso para el préstamo también las produce el T. Estamos hablando de la interleucina 2, el interferón gamma, por ejemplo. Entonces, recordemos que en este caso, cuando hablábamos que te decíamos que una parte del receptor buscaba el antígeno y la otra pues envía las señales al interior, que en este caso serían las alfa y las beta, envían la señal y de una vez se activa la CD45, que es la fosfatasa proteica de tirosina. Inmediatamente, ¿qué sucede? Viene y actúa sobre ese B, la interleucina 2 y en este caso el interferón gamma. ¿Para qué es? ¿Para qué es que se hace ese proceso? ¿Para qué se hace el proceso? ¿Para qué es que se hace el proceso, muchachos? Para la respuesta inflamatoria, profe. ¿La respuesta qué? ¿Inflamatoria? No. Estamos hablando de los B. ¿Para qué es? Recuerden que estamos hablando de los B. ¿Activar los macrófagos, profe? Es que no la escucho bien, profe. O sea, recordemos que estamos hablando de los B, ¿entendido? O sea, en este caso estamos diciendo que el B se activó, ¿listo? Se activó los B. Entonces, si se activó en este caso los B, quiere decir que una parte, en este caso, pues el CD3, envía las señales hacia el interior, ¿cierto? Se está activando. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Va a activarse y se va a activar la CD, en este caso, la CD45, que es la fosfatasa proteica de tiroxina. Y actúan inmediatamente la interleucina 2 y el interferón gamma. ¿Para qué es? ¿Para qué será? Recuerden lo mismo que pasaba con los T, ya lo habíamos dicho, ¿para qué es? ¿Para qué es que se produce ese proceso, muchachos? ¿Para qué? Para que se divida. Recordemos que estoy diciendo, la parte del receptor va a ir a buscar el antígeno, encaja con el antígeno. Inmediatamente la parte que hace las veces del CD3, que es la cadena alfa y beta, envía las señales hacia el interior. ¿Se activa quién? La CD45. Inmediatamente hay una interleucina 2, el interferón gamma, y obviamente acaban de activar la célula para que se active el proceso de división. ¿Cuál división? En células efectoras y en células de memoria. ¿Entendido? Sí, señora. Bueno. Entonces aquí era lo del cambio, que ya lo dijimos, ¿listo? Y aquí pues recordemos que dijimos que los linfocitos, en este caso, pues producen los anticuerpos y estas proteínas generalmente van a representar el 20% de las proteínas del plasma.
¿Cómo se gastan los anticuerpos? A través, por ejemplo, de la saliva, del tracto respiratorio, del digestivo y en el calostro. Bueno, aquí hay algo que es la barrera al paso de anticuerpos. Resulta de que no deben pasar, ¿cierto? No deben pasar. Aquí hay una barrera, especialmente que es la hematoencefálica. No debe pasar absolutamente nada, ¿listo? Nada debe pasar. No hay paso ni siquiera de los anticuerpos. Estamos hablando del sistema nervioso central. Aquí hay una bacteria que sí logra pasar esa barrera. Se denomina el meningococo. Es Neisseria meningitidis. ¿Dónde está causando la inflamación? ¿Dónde está causando la inflamación? A nivel de la meningitis, ¿no, profe? De Sí, la meningitis. sí, señora, a nivel de las meninges. Entonces, eso es lo que hace en este caso este microorganismo. Entonces, al paso, por ejemplo, de anticuerpos, si van a pasar los anticuerpos a través de la célula, se les da el nombre de transistosis. ¿Listo? En la activación del B, recordemos que en este caso, pues obligatoriamente dependen de ¿quién? De los T, antígenos timo dependientes. Y obviamente los que no dependen de los T, pues los B también producen anticuerpos, ¿cierto? Aquí lo único es que ya no hay transformación en las células plasmáticas. Los B también producen anticuerpos, pero recordemos que esos anticuerpos pues no guardan información. O sea, para que se produzca memoria como tal, deben ser eliminados por un timo dependiente. O sea, un B que me produzca en este caso se transforma en célula plasmática y ahí sí produzca los anticuerpos. Obligatoriamente necesita de los T. De los B, los que los reconocen directamente, que generalmente son aquellos que tienen pues naturaleza lipopolisacárido, entonces reconocen directamente el antígeno, lo eliminan, o sea, producen anticuerpos, lo eliminan, pero no guardan información. Entonces recordemos que aquí obligatoriamente, si necesita el cambio de inmunoglobulina, tiene que haber respuesta o préstamo por parte de los T. Bueno, aquí hablamos que los inmaduros, ¿dónde los voy a encontrar? En la médula ósea, en la bolsa de Fabricio o en las placas de Peyer. Y en el caso de los maduros, los voy a encontrar, en este caso, en los ganglios linfáticos, en el vaso y en la médula ósea. Acá otras características de las plasmáticas es que se puede teñir con colorantes básicos. Mira el número de anticuerpos que secretan, hasta 10.000 moléculas por segundo. Y recuerden que cuando hay fiebre se multiplica esa cantidad por 20. Y obviamente, pues, los anticuerpos que producen las plasmáticas, pues van a ser muchísimo más específicos frente al antígeno que las activó. Bueno, acá tenemos pues una pregunta de que el B estimulado por el antígeno que produce, pues células efectoras y células de memoria. Esa es la respuesta. Bueno, aquí estamos hablando de señales, ¿cierto? Recuerden que todo es receptores. Acá tenemos otras interleucinas que van a participar en este caso en el préstamo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La interleucina 4, que es otra que prestan, pues aparte de todo para que haya cambio de inmunoglobulina, esta también se la presta a los T y los B. Entonces, a esta se le denomina factor estimulador de los B. En el caso de la interleucina 5, la función que cumple, ¿cuál es? Va a ayudar en este caso al aumento del tamaño. Entonces uno dice, pues cuando la prestan, recordemos que el B se transforma en plasmática y la plasmática es muchísimo más grande. Pues es gracias a esta interleucina. Y la 6, pues nosotros ya sabemos, ¿cierto? Gracias a esta, pues hay la transformación en la plasmática para que se produzca inmunoglobulina M. Bueno, esto es lo que ya he explicado, no los voy a enredar más. Acá voy a tener en este caso, ¿qué más hacen los anticuerpos? O sea, ¿qué tipo de funciones cumplen? Entonces, unos van a hacer proceso de precipitación in vitro, otro de aglutinación de bacterias, ¿listo? Entonces, cuando hay aglutinación, ¿qué quiere decir? O sea, por ejemplo, usted quiere saber si usted tiene un bovino en la finca, listo, usted dice, yo voy a hacer, por ejemplo, una prueba de Brucela. Quiero saber si mi animalito, ¿cierto?, estuvo expuesto, en este caso, a esta bacteria. Entonces, ¿usted qué es lo que sacan? Una muestra de sangre, a esa muestra de sangre se le extrae el suero y lo voy a, pues obviamente, a someter al antígeno. Entonces, hay un reactivo que se llama el rosa de Bengala, ese reactivo trae el antígeno y usted obviamente coloca 2 goticas, una de reactivo y la otra de su muestra de suero que sacó el animal.
lo revuelve, y si hay un proceso de, o sea, como si estuviera cortado, por decirlo así, eso quiere decir que hay aglutinación. ¿Listo? O sea, si hay anticuerpos en su animalito, pues obviamente estuvo expuesto a ¿qué? A brucela. También pueden ser neutralizantes de virus, pero no dice, pero aquí, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a ser neutralizantes de virus si recuerdan que ellos no van al interior de las células? Pero es que recordemos que los virus obligatoriamente necesitan de las células para sobrevivir. Entonces, ¿eso qué les implica a ellos? Estar pasando de una célula a otra. Entonces, en el momento en que sale de la célula, para pasar de una célula a otra, tenga. Si hay un anticuerpo por ahí, pues obviamente hace el proceso de neutralización. Bueno, acá tenemos lo que es la teoría de la formación de los anticuerpos, que es. Resulta que pues obviamente recordemos que todo el tiempo pues hay investigadores, ¿listo? Y haciendo avances pues obviamente acerca de la parte inmunológica. Y en ese tiempo había una teoría que era la instructiva. La instructiva que decía que por ejemplo entraba el antígeno y una vez había causado enfermedad, respondía al sistema inmunológico. Entonces no era como muy lógica, porque hay personas que no se enferman. Y obviamente habían otros que pues tenían como teoría la selección clonal. La selección clonal que dice que entra el antígeno e inmediatamente el sistema inmunológico responde. Y efectivamente nosotros ya de lo que hemos visto que eso es lo que sucede. Entonces obviamente esta selección clonal es la que hoy es aceptada. Que entra el antígeno, el sistema de una vez responde, recuerden, barreras naturales, sistema de complemento, inflamación. Y si no, respuesta de tipo específico. Bueno, aquí hay una pregunta y es ¿cómo hacen los B para producir anticuerpos con tantos antígenos distintos, tanto naturales como sintéticos? Entonces aquí vamos a acabar de responder la teoría de la selección clonal. Pues nuestro cuerpo está diseñado, ¿cierto? El sistema inmunológico para responder frente a cualquier antígeno que entre. ¿Esto qué quiere decir? Si hay 5 antígenos diferentes, frente a esos 5 antígenos se va a montar respuesta. ¿Listo? Si ustedes han visto la vacuna, ¿cierto? La que decíamos que es la penta, la que llama la penta, que obviamente trae varios microorganismos, en el caso de los perros, pues obviamente para que haga protección, pues entra cada uno de esos microorganismos y frente a cada microorganismo se va a montar respuesta. Y así es como se va guardando la información. Cuando decimos naturales sintéticos, pues obviamente recordemos, los naturales son las infecciones como tal y los sintéticos son las vacunas. Mire, esto es lo que haríamos nosotros, por ejemplo, ya cuando obviamente la asignatura posiblemente pues tenga laboratorio. Entonces la idea que es, aquí esto están realizando una vacuna, entonces ¿qué es lo que se considera? Aquí entra el antígeno, ¿cierto? Como parte de la vacuna, se administra en este caso a este conejo se deja aproximadamente por los 14 días y en los 14 días vamos a ver si hubo producción o no de anticuerpos frente al que lo activó. Respuesta primaria. Y obviamente cuando esté en exposición frente a ese antígeno, obviamente la respuesta va a ser mucho más rápida. Respuesta de tipo secundaria. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. ¿Cómo lo hacen? Mediante la selección clonal. Entonces recordemos, decimos selección clonal es que la célula se divide, ¿cierto? La célula, recordemos que los T y los B tienen esa capacidad, ellos se dividen. Entonces, si hay muchos antígenos, obviamente se van a producir anticuerpos para cada tipo de antígenos. ¿Listo? O sea, quiere decir, hay 3 antígenos diferentes, frente a los 3 se le monta respuesta y frente a los 3 hay anticuerpos. Mire, aquí es como, en este caso es como para explicar cómo encaja, en este caso el epítope, en las células. ¿Listo? Van a ir a buscarlas, cómo encajan. Bueno, y estábamos hablando acá de las funciones de los anticuerpos. Entonces, uno, recordemos lo que les decía, es el proceso de aglutinación. ¿Qué quiere decir? Que se va a unir el antígeno con el anticuerpo y va a dar una reacción. Cada vez que se una, va a haber una reacción. Eso es lo que significa. Y obviamente, por otro lado, tenemos los opsonizantes.
Entonces recordemos que los opsonizantes lo que hacen es cambiar la carga para que se dé mejor proceso de fagocitosis. Los neutralizantes, entonces acá recuerde que decíamos que hay virus, en este caso toxinas, y obviamente lo que hacen es que toman, por ejemplo, en este caso las toxinas, estos anticuerpos neutralizantes, y las eliminan. ¿Para qué? Para que no vayan a causar en este caso pues algún daño en el organismo. Y tenemos acá en este caso los activadores del sistema de complemento. Entonces recuerden, los anticuerpos se le pegan al antígeno, inmediatamente viene el sistema de complemento y dependiendo de sea G o M, pues se va a pegar en su dominio. Otra función de los anticuerpos, acá tenemos pues que pueden unirse a células infectadas o tumorales, y en este caso, ¿quién va a participar? Pues las natural killer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las natural killer se van a pegar al dominio CH3 y gracias a esa unión, pues obviamente, pues se va pues a destruir en este caso esa célula tumoral. Recordemos que esa es la diferencia, en este caso, entre las natural killer, por ejemplo, y los citotóxicos por parte de los T. Los citotóxicos no son mediados por anticuerpos, es directamente donde se encuentra el antígeno, ahí lo eliminan. Mientras que la natural killer necesita, en este caso, miren, el intermediario. ¿Entendido? Entendido, profe, sí, señora. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Pues recordemos, las células se dividen y el primer anticuerpo que se va a producir es el M. ¿Listo? Mucho M, y obviamente pues después, en este caso, pues si se necesita, pues cambia de inmunoglobulina. Principales funciones de las células, en este caso efectuadas por parte de los anticuerpos. O hay neutralización, ¿listo? En las toxinas, se le pegan a las toxinas y adiós toxina. Antes de dejarlas entrar, ¿a dónde? A los tejidos, esa es la idea, no dejarlas entrar para que obviamente pues no me cause aquí, no me lo afecte. Opsonización, se unen, listo acá, los anticuerpos y el C3b, no se les olvide, y le cambian la carga. O lo otro es, obviamente, que se pega ¿quién? El sistema de complemento. Entonces, si ve que ellos no hacen el proceso directamente, ¿qué es lo que hacen? Son ¿qué? Intermediarios. Bueno, vamos a hablar un poquito pues de las funciones de las inmunoglobulinas, las más importantes, porque funciones hay muchas. Y empezamos por la G. Entonces, la G se considera que es la más abundante en el suero. Aproximadamente voy a encontrar de esta el 85%. Vamos a encontrar pues de esta gran proporción en la respuesta inmune secundaria. Por eso les decía a ustedes que la primera que aparece siempre es la M. Y si se está dando el estímulo, de M cambia a G. ¿Listo? Entonces la presencia de esta, ¿qué me va a indicar? Que el proceso de infección es antiguo, ¿cierto? Ya hubo estimulación, entonces aparece la G. Para saber que ya tuve la enfermedad, no la estoy teniendo, la tuve. Pasa fácil del torrente sanguíneo a los tejidos, por lo tanto es la única que pues, obviamente va a atravesar la placenta, no la sintetiza el feto. Recordemos que no tiene, pues obviamente pues la mamá, su préstamo que le va a hacer. Es un anticuerpo que va, pues obviamente va a eliminar, por ejemplo, virus y especialmente gram positivas. Y obviamente pues es la responsable de la inmunidad del feto y el recién nacido. Se secreta, se considera en la leche materna, es opsonina, también activa el sistema de complemento. Tiene algo y es que se pega fácil a los tejidos dañados, ¿listo? Se une rápido a neutrófilos y macrófagos, obviamente en proceso de opsonización. La M, entonces en este caso, pues, recordemos que hace parte del BCR, por ejemplo, es intravascular, no sale, ¿listo? No sale. En la segunda, pues en cantidad después de la G, igual neutraliza toxinas, aglutina microorganismos. Se considera que es más eficiente que la G para activar el sistema de complemento. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que se considere más eficiente que la G para activar el sistema de complemento. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, muchachos? ¿Cuál es la razón? ¿Se fueron a almorzar?
¿Por qué se considera la M? No, profe, aquí estamos. ¿Por qué se considera la M más eficiente para activar el sistema de complemento? Porque tiene el factor C3B, profe. No, eso es aparte. Yo es por qué se considera la M más eficiente que la G para activar el sistema de complemento. Imagínense el proceso. Estamos hablando del sistema de complemento. ¿Por qué será más eficiente la M que la G? Porque solamente se necesita una. Con que haya una pegada al antígeno, de una vez se pega el sistema de complemento. Recuerden que en el caso de la G tienen que haber dos. Esa es la razón. No atraviesa la placenta, pues obviamente actúa en la respuesta primaria y se considera que se encuentran poquitas cantidades en la leche. La A, esta pues vamos bajando la cantidad, mire, esta solamente es el 13%. La voy a encontrar en la secreción de los mamíferos no rumiantes, o sea, esta pasa a través del calostro también. Se produce junto con la G. Se conoce posiblemente que genera inmunidad al recién nacido, pues recordemos que está en control del calostro, no activa el sistema de complemento, participa en las enfermedades de tipo alérgicas y obviamente tampoco hace opsonización. Como participa en las alergias, pues obviamente voy a encontrarla abundante en el moco. También hace aglutinación de anticuerpos, en este caso pues antígenos por parte de los anticuerpos. Deficiencia, pues se considera que la deficiencia de estas puede producir enfermedades de tipo autoinmune, neutraliza virus también. Y aquí tenemos pues unas interleucinas, que es el caso de la 10, la 4, el factor de crecimiento pues estimulante beta. Esta se considera pues que participa en la maduración de las células B, ¿listo? Y especialmente en qué? En el cambio de isótopo y diferenciación. Obviamente pues relacionadas con la inmunoglobulina A. La E, pues esta es de las menos abundantes en el plasma, la concentración pues es mínima, también participa en las reacciones alérgicas, recordemos que estas generalmente cuando hablábamos, nosotros alcanzamos a la hipersensibilidad 1, ¿cierto? Recuerda que decíamos que esta, especialmente la que pues, se produce cuando hay alergias y esta se le pega al mastocito. Obviamente lo que hace es que cuando vuelva a juntarse con el antígeno, el mastocito degranula. Se considera que tiene función portero. ¿Esto qué quiere decir? Va a regular la circulación capilar cuando hay proceso de inflamación. Y nos quedaba aquí la D. Entonces, esta inmunoglobulina D es poca lo que vamos a encontrar en sangre. Entonces, pues esta se considera que hace parte de ¿quién? Del receptor. Ahí es donde la vamos a encontrar haciendo parte de la inmunoglobulina de membrana. Pues se considera que esta inmunoglobulina se perdió durante el proceso de estimulación del antígeno. O sea, las células de memoria perdieron esta inmunoglobulina, por lo tanto, pues es de las menos importantes porque casi no se encuentra. Y hasta aquí teníamos lo que eran los linfocitos B. Preguntas que tengan. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Cómo está conformado el receptor. Listo, ya sabemos que ellas no hacen paso para madurar en ninguna parte, médula ósea. Hacen parte, en este caso, pues obviamente de la médula ósea, al igual que los T, va a eliminar una serie de, pues, obviamente de clonos autorreactivos de los B, y solamente salen los viables, por decirlo así. ¿Y estos qué van a hacer? Van a salir de la médula ósea a buscar antígenos de tipo exógeno. Pues acá vamos a hablar del receptor, recuerden ya cómo está formado el receptor, que esas inmunoglobulinas cuando están pegadas, en este caso, a las B, hacen las veces de receptor, y cuando se sueltan, hacen las veces de ¿qué? De anticuerpos. Y lo otro ya lo que tengo que tener en cuenta es qué es lo que sucede, o sea, me refiero, entra un antígeno, vuelve por él, tiene que dar respuesta, pues se producen las células efectoras, y como es inmunidad específica, las de memoria. Entonces tengo que ver quién está implicado en el proceso. Preguntas, muchachos. ¿No hay preguntas? No, profe. Profe, me gustaría mirar un poco la inmunoglobulina A de nuevo. Es que sinceramente costó cuando estaba hablando ahí un poquito.
¿Listo, muchachos? Bueno, entonces hagamos una cosita. Faltan 10 minutos para las 12. Vamos a dar un recesito de 10 minutos y seguimos lo que nos hace falta. Entre más rápido terminemos, pues mejor. Entonces, Vale, sí, señor. ¿listo? Gracias. Bueno.